pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Johnny Vidó, gerente de incidencia y relacionamiento externo de la organización World Vision República Dominicana. Y le hemos invitado a propósito de un proyecto de ley que están impulsando, el Ley de Crianza Positiva, que es un proyecto del cual se viene hablando desde hace ya varios años, pero que como que está en alguna gaveta guardada en el Congreso. Así es. Cuéntenos cuál es el estatus y el por qué ustedes están impulsando la ley. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos, por permitirnos la oportunidad de compartir con la radioaudiencia estas informaciones que son relevantes. Y mencionaban una serie de situaciones, ¿no?, en el bloque anterior que tienen mucho que ver precisamente con una cultura, una cosmovisión de vida de las familias y las comunidades frente al trato de los padres hacia los niños, ya sea en forma de negligencia o cualquier otra forma de violencia física, verbal o psicológica. Entonces, aprovecho esto como una línea de base, como un pie, ¿verdad?, para precisamente resaltar, es una realidad que tenemos a nivel de país, en donde la escasez, la falta de habilidades parentales lleva a los padres, madres y cuidadores a desarrollar una serie de comportamientos que inciden negativamente en el presente y el futuro de la niñez. Así que este anteproyecto de ley de crianza positiva, que se gesta en el marco de la hoja de ruta nacional para la prevención de la violencia contra la niñez, en una alianza multisectorial entre los actores del sistema de protección, tanto de gobierno como de sociedad civil y otros organismos de cooperación internacional, se sientan a la mesa para discutir una serie de alternativas e instrumentos que contribuyan a mejorar la protección de la niñez en la República Dominicana. Entonces, en ese contexto, World Vision, para entonces 2017, como parte de la coalición de ONGs por la infancia, lidera el proceso, contrata a un consultor que redacta esta pieza, esta iniciativa de ley, se analiza, se discute, posteriormente se entrega a CONANI y la gestión de entonces, ya en el 2019, específicamente junio de 2019, la entrega a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados, y ahí reposa hasta el día de hoy. Esa es precisamente la razón por la que queremos que, dado que la situación que motivó trabajar en este anteproyecto de ley no solo persisten, sino que se han incrementado a causa de la pandemia. Esas situaciones que están afectando a la niñez dominicana y el entorno familiar persisten, y por eso estamos llamando la atención a través de una jornada nacional de recolección de firmas orientada a impulsar la aprobación de este anteproyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados desde el 2019, como mencionábamos. ¿Por qué crees que reposa allí? ¿Por qué crees que no se le ha dado la debida atención a este anteproyecto de ley? Bien, esa es una pregunta muy interesante, porque hay una serie de posibles razones, no necesariamente negligencia ni falta de voluntad. Lo que sí podemos evidenciar en primera instancia es que el contexto en donde se deposita el anteproyecto de ley posiblemente no fue tan favorable porque se aproximaba la temporada electoral, y eso produce una serie de reorientación de los esfuerzos a nivel del Congreso para concentrarse en su proselitismo. Eso es una realidad que no podemos esconder. Porque estamos hablando del 2019. 2019, junio 2019. Ahora, vamos a hablar de las situaciones que motivan o que motivaron en su momento para desarrollar este proyecto, porque hay datos muy relevantes como el tema del porcentaje de embarazo en adolescentes, el tema, temas como el que hablábamos, que usted mismo lo decía antes de la pausa. Entonces, háblenos de esas situaciones. Sí, bueno, pero reiterar que eso es en el mejor de los casos, el contexto político, para ayudarlos un poco a los congresistas. Okay. Bien, pero en términos de estadísticas,
se ha comprobado que la violencia intrafamiliar, en especial la de los padres hacia los hijos, termina siendo como un detonante que produce un efecto dominó que genera una larga lista de problemas que sufre actualmente la población infanto-juvenil. Por ejemplo, las niñas dejan su casa a causa o por motivos, por razones de la violencia que sufren en el entorno familiar de parte de sus padres. Entonces, se van con frecuencia en uniones tempranas con un adulto que viene como un protector, le ofrece protección, le ofrece compañía, le ofrece todo lo que no encuentra en el entorno familiar y termina en esa unión temprana que avanza hacia un embarazo en la adolescencia. Y este dato, 66% de los embarazos en adolescentes se produce como fruto de una unión con un adulto. Es decir, ya tenemos dos problemáticas que salen de esa situación de violencia en la dinámica de relacionamiento entre padres e hijos. Por otra parte, cuando las niñas abandonan el hogar, también suelen abandonar sus estudios y sus proyectos de vida, y en el peor de los casos terminan como víctimas de explotación sexual con fines comerciales, porque este criminal oportunista que las saca del entorno violento simplemente está preparando un terreno y luego termina utilizándola en la industria del intercambio de sexo por dinero. Estamos hablando de que ese porcentaje de niñas o adolescentes que se van que suelen irse de sus casas está más o menos en el ¿cuánto por ciento? Bueno, 1 de cada 10 mujeres que trabaja en lugares donde se produce intercambio de sexo por dinero es adolescente. Y están allí de manera forzada. Una buena parte de ellas lo hizo porque salió huyendo de la violencia de sus padres. Pero también los modelos de crianza basada en la violencia y maltrato contribuyen a la perpetuación de la pobreza de estas niñas. Fíjese lo siguiente, cuando abandona la casa, abandona la escuela para dedicarse al rol de madre y esposa de tiempo completo, ¿verdad? Esto, entonces, fruto de la pobreza que persiste, deciden ir al mercado laboral y tienen en promedio un 17% menos de posibilidades de ingresos frente a aquellas niñas que se casaron después de los 18 años. Por otro lado, esto no solo afecta a las niñas, también afecta a los adolescentes varones. Y aquí es todavía más triste, porque el resultado que se espera a partir de ese encuentro con este modelo de crianza violento es terrible. Los adolescentes terminan yéndose a las calles en busca de un ambiente que les sea más favorable, en busca de aceptación, en busca de reconocimiento que no tienen en casa, en busca de un amigo o una amiga que no consiguen en sus padres ni con sus iguales dentro del núcleo familiar. Entonces, salir a colocarse en situación de niñez, en situación de calle, termina en delincuencia juvenil. Claramente. Pero también esa delincuencia juvenil y ese todavía residuo que le queda en su interior como parte de su formación desde la niñez hacia la adultez, se proyecta hacia sus relaciones sentimentales. Y ahí viene el otro flagelo terrible que afecta a la sociedad dominicana. El flagelo de los crímenes que se producen en el contexto de una unión de pareja. Datos publicados por Funglode, por ejemplo, dicen que en los últimos 5 años 486 mujeres murieron en República Dominicana de manos de sus parejas. No dude usted que muchos de esos hombres que asesinaron a sus parejas sufrieron violencia en el contexto de la familia y lo han proyectado hacia sus próximas generaciones en la vida, hacia sus próximas relaciones en la vida. Sí, y esa cifra de 400 y pico, 486 significa poco más o poco menos que cada 3 días matan a una mujer. Exactamente. O sea, que es terrible, es terrible. Sí. De hecho, comentábamos que hubo 2 casos de feminicidios esta Semana Santa, ¿no? Este fin de semana. 2 casos muy terribles y uno precisamente no mató a la mujer, pero sí a la suegra, hirió de gravedad al hijo de esta, y otro caso que sí mató a la mujer y también a la suegra. Exacto, es un círculo vicioso que afecta a todo el que se encuentre en ese momento
en cuando explota la ira de un comportamiento no controlado, fruto de un historial. Los que asesinan a sus mujeres no lo hacen porque sí y de manera abrupta. Son fruto de un comportamiento que se viene gestando en su vida, probablemente desde su niñez, en el contexto de un modelo de crianza basado en la violencia física, verbal y psicológica. Ahora, ante toda esa situación, esta ley de crianza positiva, ¿cuáles son los planteamientos que trae como para que uno sienta la necesidad de que ese proyecto o cierta certeza en cuanto a que un proyecto de ley como este pueda empezar a resolver o a contribuir a que este tipo de situaciones no se siga dando? Porque una de las cosas que ustedes han dicho es que más o menos el 40 y tanto por ciento, el 49% de los padres, madres y cuidadoras consideran el castigo físico y humillante como la única forma de corrección. Entonces, eso es la mitad de las personas consideran que ese es el método adecuado. ¿Qué plantea este proyecto de ley como para cambiar ese pensamiento? Muy bien. Como se ha mencionado antes, en casi cada espacio donde se habla de la protección de la niñez, se hace referencia al Código Penal, se hace referencia a la ley que establece el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 136-03. Pero resulta que estos dos instrumentos de ley, necesarios, justos y pertinentes, atienden o están orientados hacia la parte punitiva, hacia la justicia retributiva a causa de un comportamiento que vulnere los derechos de la niñez. Ahora bien, como país, adolecemos de una ley que no esté enfocada en lo punitivo, sino en producir un cambio de comportamiento social, un cambio de cosmovisión de la vida en familia y en comunidad que contribuya a que este tipo de comportamiento se vaya desmontando progresivamente. Y, por ejemplo, en el artículo 2 de este anteproyecto de ley que habla sobre su objeto, dice: la presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto promover la crianza positiva, así como la prohibición del castigo físico y trato humillante hacia los niños, niñas y adolescentes, y garantizar la atención integral a niños, niñas y adolescentes y a padres, madres y o adultos responsables. Es decir, está orientada a formar, a mejorar las habilidades parentales de familias que están tristemente dominadas por el uso y costumbre de varias generaciones que terminan normalizando estas formas diversas de violencia contra la niñez. Pero a veces, aunque quieran cambiar, a veces aunque reconocen que no lo están haciendo bien, no cuentan con las herramientas, pero tampoco cuentan con los recursos. Así que la ley aspira a que el Estado, a través del organismo rector del Sistema de Protección de la Niñez, provea los instrumentos necesarios para el acompañamiento especializado a las familias que así lo requieran, de tal manera que puedan mejorar sus habilidades parentales. Y en los casos en donde las formas de violencia contra la niñez excedan los criterios establecidos por la ley en sí misma o por los instrumentos posteriores que se utilicen como el reglamento de aplicación, entonces derivar de manera automática hacia el Código Penal o a la Ley 136-03, porque no se trata tampoco de promover la permisividad ni que aquellos que maltratan a los niños en virtud de la ley que persigue formarle en sus habilidades parentales, le facilite, ¿no? Sea como un bajadero, como dicen los abogados, para continuar maltratando a los niños. Es decir, aquellas acciones que caen en la tortura, en barbarie, etcétera, entonces estarían derivadas de manera automática hacia el instrumento legal, al marco legal vigente en términos del el régimen de consecuencias del maltrato a la niñez. Ahora, también, este proyecto de ley, muy importante evidentemente y vale la pena, ahora nos va a decir en qué va a consistir esta jornada de recolección de firmas, cómo se va a hacer, etcétera. Pero antes de eso, me gustaría plantearle, esto sería solamente una pieza de muchas que harían falta para que estas problemáticas se resuelvan, porque faltaría un tema del Ministerio de Educación, o sea, incluir contenido en el currículum educativo para que también contribuya a este tipo de cosas, políticas públicas del gobierno en general, de las distintas instituciones, para que también vayan en ese sentido, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Nosotros como organización precisamente estamos aunando esfuerzos con el Ministerio de Educación y ya cientos de padres, madres y tutores de las APMAE, de las asociaciones de padres, madres y tutores en los diversos distritos y regionales de educación han sido formados en diversas metodologías que contribuyen a mejorar el ambiente escolar y la calidad y los niveles de inclusividad de la educación a los que nosotros aspiramos como organización centrada en la niñez y que aspira a contribuir a que mejoremos como en los rankings, en las calificaciones internacionales, que como todos sabemos, estamos casi siempre muy mal parados. En términos de los niveles de colaboración con los otros actores clave del sistema de protección, con ANI, el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama, también como organización y como parte de la coalición de ONGs por la infancia, World Vision está aportando a por lo menos 6 objetivos estratégicos de la recién lanzada política de prevención y atención a las uniones tempranas y embarazos en adolescentes, a través de nuestras metodologías que están basadas en la protección integral contra la violencia, a promover la educación de calidad e inclusiva, el desarrollo económico y habilidades para la vida de adolescentes y jóvenes que están ya llegando a la edad permitida por el Código Laboral para insertarse en el mercado, y también, por supuesto, los temas de asistencia humanitaria en situación de emergencias y desastres. Todo esto enfocado hacia contribuir a los esfuerzos del país por mejorar el sistema de protección, los servicios orientados a la protección integral de la niñez y sus familias en el entorno comunitario, pero también a nivel nacional en cuanto a los actores, tomadores de decisión del gobierno. Ok, los datos, yo... Dale. Le iba a preguntar que si este anteproyecto de ley, ¿por quién sería regido? Es decir, ¿sería regido por CONANI? ¿Sería regido por ustedes como fundación? ¿Por quién sería regido en caso de ser aprobado? Como mencionábamos antes, ya CONANI en 2019, la gestión de entonces, entregó el anteproyecto de ley a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. En esta ocasión, al retomar el tema e impulsarlo a través de la jornada de recolección de firmas, que quisiera pasar, cuando me lo permitan, a dar los detalles, va a concluir precisamente en un acto similar, en donde las autoridades actuales, ¿verdad?, junto con nosotros de la sociedad civil, estaríamos entregando el libro consolidado de las firmas recolectadas a nivel nacional, cuya meta es un mínimo de 20,000, para que ellos una vez más puedan revisitar este anteproyecto de ley que reposa en sus archivos, para que sea puesto en agenda, analizado, actualizado de ser necesario, consultado con los diversos expertos que tenemos en el país e incluso si fuera necesario internacionalmente hablando, para que se proceda a dotar a nuestra población de una ley que fomente el cambio de cosmovisión, el cambio de comportamiento social frente a la crianza y cómo ésta impacta el presente y futuro de la niñez. ¿Cuáles son los requisitos o cómo van a hacer para la recolección de esas 20,000 firmas? Nosotros estamos apostando a 2 formas fundamentales. Una de ellas es la firma física y de hecho quiero invitarles a ustedes aquí en cabina a que firmen, estrenen este libro de recolección de firmas que tiene capacidad para 480 libras. Hemos producido suficientes como para 28,000 firmas y uno a uno podemos ir llenándolos a través de voluntarios en los diversos lugares donde hay mucha recurrencia de público. Estamos comenzando en la zona colonial. Cada fin de semana tenemos voluntarios allí apostados. Vamos a firmarlo ya. Sí, que están llevando este libro de recolección de firmas para que las personas se sumen. También llevan un material de sensibilidad, de sensibilización más bien, para, como este que tengo aquí de muestra, en donde se le explica un poco a las personas en qué consiste. Estamos hablando de que estampemos nuestra firma por una crianza basada en la ternura. Damos a conocer nuestro estudio, en donde casi el 50% de los padres, como decía Alex, usa el castigo físico y humillante como única forma de corrección, entre otros datos relevantes. Pero no solamente tenemos en la zona colonial, por estas 2 semanas que restan al mes de abril,
la recolección de firmas físicas, sino que también hemos habilitado una plataforma digital. Los que pueden escucharnos en este momento pueden accesar ahora mismo a World Vision, rldvision.org.do, worldvision.org.do. Ahí en nuestro sitio web, el landing page que le sale de primera instancia es uno que apunta a que se una a esta Jornada Nacional de Recolección de Firmas. También vamos a dejar aquí, a ustedes le vamos a compartir el enlace directo para que por favor nos ayuden a difundir esta Jornada Nacional de Recolección de Firmas. ¿Se han planteado una fecha límite para la recolección de firmas? Por supuesto, la recolección de firmas termina el 30 de abril porque se hace en el marco del mes de la lucha contra el abuso infantil. Y el libro consolidado se va a entregar el 5 de mayo en un evento que forma parte de un foro nacional sobre protección de la niñez los días 4 y 5 de mayo, en donde la parte culminante será precisamente la entrega de este libro de firmas a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados. Muy bien, bueno, ya lo saben amigos, se necesitan por lo menos 20,000 firmas para que se le lleve este libro a los miembros de la Comisión Permanente de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados. Deben tener tiempo para analizar esto, porque estoy viendo los nombres, no conozco a ninguno. Bueno, a una conozco. Todos los demás deben ser muy ocupados porque no son muy visibles públicamente. Así que deben tener tiempo. La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados. Bueno, muchísimas gracias, Johnny Vidó, representante de World Vision República Dominicana. Aquí estoy yo firmando el libro para impulsar este proyecto de ley y luego se lo paso a Norisbel. Así es, yo también lo voy a firmar. Señores, hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Será hasta mañana. No se diga más. No se diga más.